le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Cristo en mí, poder y esperanza. Y hoy vamos a desprender otra bendición, y eso es la oración de Judas. Cuando nosotros vemos, es una oración pequeña, pero poderosa por el significado. De que si usted tiene acceso a su Biblia, ábrala por favor a la epístola de Judas. Y en el capítulo número 1, vamos solamente a tomar el verso 2. Y de eso vamos a desprender 3 anclas y una multiplicación. O sea, es algo tremendo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Buen Dios y Padre, que estamos creyendo de que tu palabra es real, es fiel y es buena para nosotros, las que vamos a recibirla. Hoy usa mis labios y que sea un parlante de lo que tú quieres hablar. Que sea usted, Señor, el que nos venga trayendo, Señor, el pan necesario para este tiempo, y que sea usted, Señor, glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de todo, quiero decir que existen muchas oraciones en la Biblia que nos han dado mucho. Y la principal es la oración que Jesucristo le hizo al Padre, que es la oración universal que todos sabemos y conocemos. Existe también otra oración en el Antiguo Testamento que se conoce como la oración de Jabes. También nosotros podemos ver las oraciones que hizo el rey David, todos los siervos, profetas, y aún en nuestros días, todos los fieles que le alabamos y le bendecimos. Y qué no decir también los cánticos graduales y los cánticos que están en la Biblia, como el cántico de María, amén, o como el cántico de Ana. Y nosotros nos regocijamos en todo eso. ¿Por qué? Porque la oración es algo que nos enfoca a Dios. Y cuando nosotros oramos a Dios, entonces comenzamos un diálogo. Y ese diálogo se vuelve permanente cuando nosotros sabemos adorar. Y en la adoración nosotros llegamos a un punto en el que nos sentimos en esa paz. Y hoy vamos a ver la oración de Judas. ¿Y por qué es importante? Porque esta oración es una combinación del saludo que Judas hacía a el pueblo del Señor, a los fieles. Y nosotros hablamos acerca de la importancia de Judas en su capítulo 1, verso 1, en donde habla acerca de los 3 tiempos del cristiano, cuando la palabra dice que hemos sido llamados, luego hemos sido santificados o amados en Dios y guardados. Cuando somos amados de Dios es que estamos en el presente, haciendo su voluntad, y guardados. ¿Por qué? Porque es hasta que venga el Señor que nosotros vamos a ser guardados para su gloria. Pero ahora que entendimos esa parte, vamos ahora a ver otras 3 palabras que son también importantísimas. ¿Por qué? Porque estas 3 palabras, misericordia, paz y amor, son diferentes, pero muy fuertes en su enseñanza. Ahora, quiero yo reconocer que hoy vamos a hablar de la diferencia de estas 3 partes. Y en base a eso nosotros vamos a caminar. Judas no se conformó con el saludo de los apóstoles. Pablo tenía un saludo específico
como también Pedro lo tuvo, como también Judas, como también Juan lo tuvo. O sea, eran saludos específicos que la iglesia lo reconocía. Pero nosotros vemos que él sintió no hacerlo como lo hacían todos. ¿Y por qué? Por dos razones fundamentales. La primera razón, por el tiempo en el cual él estaba viviendo. Era un tiempo difícil, en donde nosotros podemos ver que la palabra de Dios estaba siendo volteada, estaba siendo diluida, se estaba convirtiendo en una apostasía. Y él tuvo que pedir a Dios misericordia. Y en esa misericordia es que Dios se mueve. Ahora bien, también nosotros podemos ver que Dios es la única fuente en toda la escritura y todo el libro de Judas. Aunque no está específicamente el nombre de Dios aquí, sabemos que la fuente es Él. ¿Por qué? Porque Él está hablando acerca de guardarnos en Jesucristo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Dios. Específicamente en el saludo, no menciona pues el nombre, pero se sobreentiende que estamos hablando del mismo Dios. Y acaba de afirmar de que Él está completo en el Señor. Ahora bien, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta de que la palabra tiene ciertas repeticiones, pero cuando son una serie de palabras, por lo menos nosotros lo estamos viendo aquí en este saludo y en esta oración de Judas, nosotros lo conocemos en la lengua española o en las letras o en las artes, en los libros de poesía, de prosa o en los libros, de que esto es, hermanos, un terceto. ¿Qué es un terceto? Un terceto es una agrupación de palabras que se repiten y tienen otra palabra, hermanos, que está junto con ellas. Y eso puede ser una alabanza, por ejemplo, un salmo, cuando se repite, eso es, nosotros lo conocemos también como estribillo, pero este es un terceto porque no es canción, no es alabanza, pero sí es un saludo. Ahora bien, llama la atención que el apóstol Pablo y el apóstol Juan tienen sus tercetos en los saludos y estos saludos son parecidos y constantes. Y me gustaría referirme a ellos por la razón de que en el tiempo que estaban ministrando ellos, la palabra del Señor se hacía fuerte, más aún cuando escribió las cartas pastorales. Por ejemplo, váyase conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, que es una carta pastoral. Ahí en el capítulo 1, el verso número 2. Márquelas y vea usted la consistencia y la constancia que tienen estas palabras en la escritura. Amén. Y Primera de Timoteo 1:2 dice el Señor en su palabra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Está hablando y saludando específicamente al siervo, pero aquí es donde viene este terceto. Dice, gracia, misericordia y paz. Fíjese bien las palabras que está usando el apóstol Pablo y las que va a usar el apóstol Juan en su saludo, en su oración, en su deseo. Aquí dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora si se va a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, el verso número 2, váyase también ahí, y usted va a ver esto. A Timoteo, amado hijo, o sea, se está refiriendo a él, gracia, misericordia y paz de Dios Padre
y de Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que este es un sello marcado del apóstol Pablo en cuanto a las cartas pastorales que él está hablando. Pero también tenemos la que hizo la carta pastoral de Tito. Usted se va a Tito en el capítulo 1, usted va a poder ver perfectamente aquí en el verso número 4, que es el saludo a este siervo de Dios. A Tito, verso 4. Tito 1:4. Verdadero hijo en la común fe. Quiere decir que le está dando su respeto, su honor, y le está diciendo a todo el mundo, este es y está en la sana doctrina. Luego dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esta es una oración tremenda. Ahora, si usted se va a las cartas de Juan, nosotros podemos ver el saludo de Juan también. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Quiere decir que el sello de Juan es más profundo porque es más sensible a eso del amor con el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos esto y esta repetición, vemos nosotros que hay una redundancia fuerte en la primera palabra. La primera palabra la identifica como gracia. Y luego de la gracia, misericordia y paz. Ahora, cuando nosotros vemos a el siervo Judas, es diferente. Usted se regresa a la epístola de Judas, va a notar que no empieza con la palabra gracia, sino misericordia. Luego dice paz y amor. Entonces, aquí nosotros vemos que gracia, misericordia y paz es el saludo del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Pero en este lugar, en este momento en donde Dios inspiró a Judas para revelación de contender por la fe, él necesitaba un saludo fuerte y directo, que es lo que la iglesia hoy necesita. Sí, la iglesia necesita esta oración. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende, conoce y sabe de la gracia. Pero hoy la gracia de Dios se está diluyendo. Parece ser que el evangelio puro no lo han entendido o simplemente se ha enfriado por su primer amor. Y aquí vamos a comenzar todo, porque cuando la palabra del Señor nos está hablando de una oración al pueblo de Dios, es en ese tiempo tan crítico y tan difícil. ¿Por qué? Porque en esta hora Judas no está imitando a nadie porque está viviendo el tiempo y el momento en que la iglesia se está comportando y se está mirando alrededor. Hoy parece ser que la iglesia está segura de su salvación, parece que la iglesia está segura de sus dones, parece que la iglesia está segura de todo lo que hace. Entonces, la gracia de Dios está sobre mí y yo estoy bien porque usted no le gana. Son personas que no aceptan que no están bien con Dios y se escudan con eso de la gracia. Pero también hay iglesias que están en la gracia de Dios, que están viviendo el evangelio de Dios. Por eso el saludo de Pablo cuando exhortó y cuando presentó estas cartas pastorales, ¿a quién? A Timoteo y a Tito, eran puntuales. ¿Por qué? Porque se estaba dando y se estaba viviendo
una doctrina ejemplar. Se estaba viviendo la verdad. Estaban caminando en esa verdad. Había mucho pueblo que realmente estaba viviendo la gracia de Dios, no la misericordia. Ahora, ¿por qué es importante recalcar eso? Porque estas tres cosas no las vemos en ninguna otra epístola. De la manera en que Judas la recibe, no existe. ¿Y por qué Judas no menciona la palabra gracia en este saludo de oración? Sencillamente porque la iglesia en ese momento no estaba, hermanos, viviendo en la verdad. Comenzaba a haber una degradación, comenzaba a haber, hermanos, una decadencia espiritual en el pueblo de Dios con respecto a esa sana doctrina que nosotros hoy tenemos que buscar. Y porque estaban saliendo de la verdad, porque estaban ellos alejándose de esa verdad, las iglesias de alrededor y aún varios de los que estaban a lo mejor con él. Entonces, la oración que el Espíritu revela que tiene que hacer la iglesia es volver a pedir la misericordia de Dios. Sí, la misericordia. ¿Por qué? Porque solamente la misericordia de Dios nos va a traer a Jesucristo, que es la gracia. Porque la gracia es un regalo de Dios al hombre para que nosotros seamos salvos, hermanos. Y no podamos nosotros vituperar ni echar por tierra la sangre de Cristo, sino que al contrario, vivamos en su gracia, como Pablo enseñaba a las iglesias. De esta manera, nosotros advertimos pues que la bendición que está en las epístolas de Pablo estaba viendo frutos espirituales. Estaba viendo una iglesia que iba creciendo, una iglesia que iba creyendo, y aquella que estaba en el síntoma de cómo veía las cosas Judas, tenía que exhortarla, como muchas veces exhortó a los Gálatas, como muchas veces exhortó a los romanos, como muchas veces exhortó a otras iglesias de Asia. ¿Por qué? Porque era necesario de que ellos volvieran a la misericordia de Dios. ¿Y qué es volver a la misericordia de Dios? A el primer amor. Volver a los caminos del Señor. Volver a las sendas antiguas. Volver a dar y entender de que el Señor pagó un precio muy grande y precio de cruz. Por eso debemos nosotros pedirle a Dios misericordia si nosotros estamos alejados de su gracia. Porque la gracia de Dios no podemos nosotros, hermanos, tomarla en poco. Al contrario, debemos de vivir agradecidos. Por eso, la misericordia de Dios va más allá que la gracia. Cuando las iglesias de Dios comienzan a degradarse y dejan el primer amor, se vuelven a la fábula, se vuelven, hermanos, a las doctrinas erróneas, se vuelven a la palabra vana y comienza a haber en ellos apostasía, comienza a haber en ellos una debilidad, no comienza a haber firmeza en sus caminos, no comienza a haber firmeza en su sentir, sino que a todo comienzan a decirle amén sin discernir la palabra del Señor. Y por eso es tan importante que la iglesia vuelva a la misericordia de Dios, porque cuando volvemos a la misericordia de Dios, Dios va a traer la gracia divina. Dios va a traer ese perdón. Dios nos va a poner en ese trono de gracia, ya no en el trono de justicia, sino que en ese trono de gracia donde Jesucristo está listo para perdonar nuestros pecados cuando venimos con el corazón arrepentido. Cuando nosotros hacemos ese paso, entonces comienza a crecer algo en nosotros que se llama gracia divina, y entonces, solo entonces,
nosotros podemos vivir lo que el apóstol Juan y el apóstol Pablo le decían a las iglesias, que había gracia, misericordia y paz. Pero ahora Judas tiene que poner bien claro que la misericordia de Dios existe. Y ese es, hermanos, el camino al Padre. Y por esa misericordia es que vino la gracia. Y es en esa gracia que nosotros tenemos que estar y promulgarla. Porque las buenas nuevas de salvación hablan acerca de la gracia que es Jesucristo. Por eso nosotros debemos volver a los rudimentos si es que estamos comenzando a desviarnos de la verdad o si no estamos parados en el Señor. Así de que vamos ahora a ver otra vez eso que es misericordia, amén, que es esa bendición también, que es, hermanos, paz y por último es el amor. Así que, ¿dónde en este momento estaríamos parados si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros? Sí, ¿dónde estaría el hombre? ¿A dónde estaría usted? ¿A dónde estaría yo en este momento? Si él no hubiera sentido esa compasión al ver la triste condición del hombre, no habría esperanza de salvación para nadie, porque no existía la manera de que el hombre volviera otra vez a Dios. Tuvo que construirse un puente, tuvo que construirse un medio, y ese medio, hermanos, vino por su misericordia. La misericordia es el amor puro que Dios tiene por su creación, que Dios tiene por el hombre. Porque Dios creó, hermanos, las cosas, pero también creó al hombre. Y nosotros vemos que la misericordia de Dios está con el hombre. Y ese es el hombre el cual tiene que volver a Dios, a la raíz. Así de que, ¿qué sería de nosotros si esa misericordia no estaría en nuestra vida actual? Si esa bendición espiritual de Dios no hubiera alcanzado y no hubiera puesto el camino a la gracia, el camino al perdón, el camino, hermanos, a vivir una vida ante Dios a través de la fe, que es fuente inagotable de misericordia divina. El hombre a través de la fe es que conoce la misericordia de Dios. Fue a través de oír la palabra de Dios que nosotros conocimos el amor de Dios, que es su misericordia, y conocimos el resultado de ese amor, que es su gracia. Y esa es la manera en que nosotros siempre lo hemos visto, pero se nos hace a veces muy fácil dejarla. Es que el creyente que está bien con el Señor, el que está metido con el Señor, el que está puesto con el Señor, está consciente de que van a venir en su vida situaciones, pero sobre todas las cosas va a estar Dios ahí. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no se puede medir. La palabra de Dios cuando la da, no la puede regresar. El amor de Dios es puro, santo, y nada hay en los cielos ni en la tierra que pueda hacer cambiar la voluntad de Dios. Y esa voluntad ha sido darnos su misericordia. Como dijo Malaquías allá en el capítulo 3:2, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién va a poder soportar ese día cuando el Señor pida cuentas, hermano? Cuando el Señor ya venga de esta manera, de una manera como juez y Señor. Por eso el Señor ha venido, hermanos, como un príncipe aquí a nosotros a darnos de su gracia, de su amor, de esa sustancia
que va a hacer que nosotros, hermanos, tengamos fe para que el Señor lo dé. Ahora bien, ¿por qué tenemos nosotros que ver y enfocarnos al futuro? Porque en el futuro, hermanos, está Él. Es en el futuro que nosotros vamos, hermanos, a experimentar los frutos, la recompensa de la gracia. ¿Qué dice Judas en el capítulo 1, verso 21? Dice la palabra de Dios que nos conservemos en el amor. ¿Por qué? Porque está hablando de un futuro, de un evento que va a venir, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Quiere decir que la única razón por la cual nosotros tenemos misericordia es porque es eterna, porque Dios ama para siempre. Dios no puede cambiar, pero también dice que esperemos en la misericordia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es Jesucristo y Jesucristo es la gracia. Y cuando nosotros entendemos que la misericordia es primero y luego la gracia, entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, que esa misericordia tuya siga en mi vida, que yo alcance por tu misericordia llegar a esa bendición eterna que has dicho y has prometido para mí. No habría esperanza alguna si no fuera por nuestro conocimiento de la misericordia de Dios. Es en su misericordia que nosotros estamos hoy en día parados. Váyase por favor al Salmo 103. Fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. El Salmo 103, verso 13 en adelante. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, Salmo 103, versos del 13 al 18. Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que verlo en función de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos padres en la tierra y amamos a nuestros hijos a pesar de ser malos, imagínense nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, marque este texto, es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y luego dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Quiere decir que sí, Dios no desea que nadie se pierda. Dios no desea que nuestro final sea un final de eternidad en el infierno. Dios desea que nuestro final sea con Él, porque su misericordia es para siempre. Pero también habla y aclara que si el pueblo de Dios sigue buscando solamente su misericordia, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y vuelve a caer y ayúdame, Señor, y ayúdame, Señor. Entonces no ha entendido lo que la palabra te acaba de decir. La palabra habla a los entendidos, a los que están en serio, a los que caminan, a los que desean ser hijos, a los que le temen, a los que guardan su palabra. Ahí dice que su misericordia quiere decir que el fruto de la gracia va a llegar por siempre a esas vidas.
porque han caminado, se están guardando, están caminando en la bendición que Dios quiere, porque Dios es rico en misericordia y por eso nos lo manifiesta, no solamente en el momento del llamado que es nuestro pasado, sino también a lo largo de todo el peregrinaje terrenal que vivimos, que es nuestro presente y lo que viene. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? La bendición de Dios. Dios es paciente. Todavía Dios es paciente. Todavía Dios nos habla y nos dice, iglesia, despierta, tú que duermes, para que te alumbre Jesús. Despierta, ¿por qué? Porque en vez de estar viviendo en el fruto de la gracia, hoy parece que necesitas otra vez la misericordia. ¿Cómo ve Dios la iglesia de hoy? ¿Con gracia? ¿Con misericordia? Cuidado al verla con misericordia. Porque cuando Dios, hermanos, lo ponemos en su función de padre, es juez, es justo, pero no puede ver el pecado. Y hay algo que debemos entender. Fue a través de la gracia de Dios que viene el perdón. Pero si nosotros estamos alejados de Dios, es como que no tuviéramos la gracia de Dios. Tenemos que estar serios con Dios. No podemos estar jugando. Tenemos que caminar, despertar. Y ahora el evangelio y la palabra que pone Judas a la iglesia no es, hermanos, de pamparearlos. No es de estarle diciendo Dios te ama, Dios es amor. No, Dios es misericordia, es fuego consumidor. Dios sabe que tú tienes que venir a la gracia para que seas salvo y para que puedas estar bien ante los ojos de Él. No existe otra manera. No hay otra manera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que la iglesia comienza a salirse de esa cobertura de la gracia y está solamente con la pura misericordia de Dios, entonces imagínese cómo va a ser su futuro. Si su presente está muy, pero muy básico en el Señor, imagínese en el futuro. ¿Cómo entonces pensamos nosotros llegar al cielo? ¿Usted piensa llegar de panzazo o piensa llegar como Dios quiere que llegue? La única manera de llegar al cielo con galardones es en la gracia. Aleluya. No en su misericordia. Y por eso nosotros no podemos ser renuentes a este llamado, porque él estaba diciendo, ¿cómo es posible que ahora a la iglesia no se le pueda saludar ni estar orándole a Dios gracia, misericordia y paz, sino que tiene que venir primero la misericordia de Dios? Y luego, ¿qué dice? Paz y amor no involucra la gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. No nos podemos desviar. Tenemos que estar buscando seguramente esa palabra, porque los falsos maestros, así como en el tiempo de Jesucristo, así como en el tiempo, hermanos, de Ezequiel, Daniel, así como en estos tiempos, nosotros estamos viviendo los tiempos de Judas. Estamos viendo, hermanos, que hay maestros que comienzan a causar tropiezos al pueblo de Dios y comienza disensión, comienza frustración, comienza separación. Lo que antes nuestra meta y nuestro enfoque era Cristo, ahora es el hombre. Si el hombre falla, me duele. Si me hacen algo, me duele. Ya no estoy por Dios. Y entonces, nuestro enfoque, ¿dónde debe de estar? En el Señor. Su compromiso con quién es, con el Señor. ¿A través de qué? A través de la fe.
porque sin fe nadie va a ver, hermanos, a Dios. Es imposible poder nosotros ver a Dios, y solamente, hermanos, a través de la fe lo podemos hacer. Por lo tanto, tenemos nosotros, hermanos, que reaccionar. Muchos hoy en día están reaccionando en su libertinaje, están reaccionando en sus emociones, están reaccionando porque están oyendo que hay un evangelio más fácil y más simple, y allá me voy a ir. Allá donde no me pidan, allá donde no me exijan, allá donde no me digan que estoy mal, ahí me voy a ir. Entonces, quédate en la misericordia de Dios. Pero la iglesia que conoce tiene que ser la iglesia que vive la gracia. Amén. Misericordia y paz. Gloria a Jesús. Entonces, es algo diferente. Es algo que nosotros tenemos que caminar y no podemos cambiar, hermanos. ¿Por qué? Porque se tiene que aplicar gracia, paz, gracia en el Señor. Ahora bien, ¿cómo entonces tener paz si estamos en misericordia? El impío vive de la misericordia de Dios. Aquel que no conoce de Dios vive en la misericordia de Dios. Aquel que anda alejado de Dios está en la misericordia de Dios. La gracia viene cuando tú te arrepientes, cuando tú te afirmas, cuando tú le dices, sí, Señor, he creído y he muerto al pecado, entonces viene gracia. Antes no. Y si tú no quieres estar en la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a estar en su misericordia. Lo que nosotros conocemos como tú puedes llegar a ser un buen religioso, pero eso no te salva. Aquel que se sabe, que imita, que se sabe el protocolo, que se sabe la escritura, eso no te ayuda, hijo. Lo que te va a ayudar es estar en la gracia de Dios, obedecerle a Dios. Lo acabamos de leer en el libro de los Salmos, claramente. Ese es Dios hablando seriamente. Ahora bien, cuando nosotros estamos en el fruto de su gracia, tiene que venir un fruto más que la paz. Entonces, como la misericordia y el amor van de la mano, entonces el concepto de la paz comienza, hermanos, a abordarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, cuando se desborda, produce paz. Ay, esto ni siquiera lo había planeado decir, pero gloria a Dios. El desbordamiento del amor de Dios es la paz en nosotros. Y nos habla, pues, de que cuando tenemos paz de Dios, nosotros estamos, hermanos, sin angustia, ausentes de conflicto. No que no vayan a venir, sino que nuestra vida está confiada. Porque tenemos paz. Porque el desbordamiento de su misericordia y de su amor está en nosotros. Es como que Dios nos haya puesto un impermeable, nos haya pues revestido o nos haya untado, ¿ok? De algo, y todos los conflictos se resbalan, no llegan, no van a llegar a tu corazón, no van a llegar a tu alma, porque el Señor te tiene guardado. Y ese es la bendición, porque en la gracia de Dios, Cristo dijo, están en mi mano y no me lo pueden arrebatar porque están conmigo. Amén. Porque tú, Padre, me los has dado y no hay manera que se salgan de mi mano. Estamos en la gracia. Vamos al trono de su gracia. Y ahí encontramos a ese abogado. Y ese abogado, hermanos, es el buen pastor. Ese abogado es el que busca. Pero cuando Dios te vuelve a buscar, ¿qué haces? Lo ignoras. No obedeces, no le sigues. Al contrario,
te afana, te molesta que te estén exhortando, te molesta que te pongan la palabra, te molesta que te digan que estás en pecado. El Señor tiene que hacerlo. Por eso ha mandado a sus ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los siervos de Dios, para que le traigan la palabra. Al que se usa, hermanos, al que se deja usar por el Señor, hay bendición. Por eso debemos nosotros de seguir creciendo en esa bendición. ¿Por qué? Porque el afán bíblico, hermano, de reposo no consiste en la ausencia de pruebas ni trabajo. Al contrario, la paz de Dios es un estado en el cual tú vas a llegar tu yugo y va a ser liviano. Vas a llegar la carga y no va a ser pesada. Vas a estar confiado porque tu corazón le pertenece al Señor. Porque Él es tu Señor, no solamente tu Salvador, sino que tú le perteneces a Él y le escuchas. Por eso es que el mundo no puede ser nuestro hogar. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una ciudadanía permanente, sino que estamos de paso como peregrinos, pero un día el Señor nos dice que nos va a hacer ciudadanos de su reino, el reino celestial. Y por eso nosotros debemos de creerle. Por eso el Señor tiene razones de más para que nosotros vivamos en esa plenitud de paz. Y la primera circunstancia del creyente es, hermanos, vivir en este factor. ¿En cuál factor? En que nosotros dependamos de Dios. ¿Depende de Dios usted? ¿Qué tanto depende de Dios? Porque si hoy se va a acostar con angustia, probablemente no dependa 100% de Dios. Pero si usted ha aprendido a dejar esas cargas a Él, usted va a dormir confiado. Va a saber que su vida está llenada, confiada en Él. Y que Dios, hermanos, a través de su misericordia, le va a seguir llenando. Ahora bien, ¿qué dice Romanos 8, 38 y 39? Retomamos esta cita de la bendición pasada. ¿Por qué? Porque es fácil declararlo, es fácil decirlo, es fácil leerlo, pero sentirlo, vivirlo es diferente. Porque Romanos 8, 38 dice, por lo cual estoy seguro. Cuando uno tiene la seguridad de algo, es que tiene paz. Va a la segura. Y fíjese bien, lo más difícil para nosotros a veces enfrentar, que es la muerte, es lo primero que el apóstol pone. Ni la muerte. Ni la muerte me preocupa. Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Escuche bien. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo está el estado de la iglesia? En misericordia, no está en gracia. ¿Cómo nosotros vamos a poder declarar o recitar este texto y decir, sí, yo vivo eso y la iglesia lo vive cuando estamos en la misericordia de Dios y ya no en su gracia? No, hermanos, no se puede. Porque aquí está diciendo, no me voy a separar. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Agarrando otra doctrina. ¿Eso no es separarse de la gracia de Dios? Claro que sí. Ahora añadimos, hermanos, a esta bendición de la paz algo más profundo que es el amor. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas dice que cantaban en la cárcel de Filipos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16. Dice que ellos cantaban. O sea que ellos no estaban preocupados ni aún de su vida. Ellos estaban glorificando al Señor. A pesar de ese dolor intenso de sus heridas, a pesar de que estaban presos,
a pesar de que habían sido y estaban siendo rechazados, a pesar de que su vida ante la gente no valía nada, pero para Dios eran sus hijos. Era cosa amada y preciosa para Dios. Entonces el gozo y la paz que experimentaron ellos la expresaron con la alabanza, porque ellos traían al Señor adentro. Y cuando nosotros estamos en problemas y en angustia, va a salir lo que hay adentro. Si usted tiene frustración, va a salir frustración. Si usted tiene odio, va a salir odio. Si usted tiene rencor, va a salir rencor. Si usted es agresivo, va a salir eso. Si usted tiene ira, va a salir ira. Pero si usted tiene amor, es porque hay paz. Y la paz solamente la da Jesucristo. Y si usted está en Jesucristo, está en la gracia de Dios. Quiere decir que usted es iglesia de Dios, cuerpo de Cristo. Y no está en la lista de los de la misericordia de Dios. Dios sana por misericordia. Amén. Muchas cosas Dios las hace por misericordia. Pero una cosa es estar en misericordia y otra cosa es estar en la gracia de Dios. Seguro de que soy su hijo, seguro de que yo he sido lavado, comprado con precio, seguro de que yo estoy viviendo lo que el Señor quiere que viva. Diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ahí, entonces vemos que no tenemos que estar en una iglesia para estar en paz. La paz somos nosotros porque está el cuerpo de Cristo adentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el pueblo, escuche bien, la iglesia de los filipenses estaba gozada, estaban en gozo, estaban en victoria, estaban ellos siempre viviendo ese primer amor, porque ahí en Filipenses capítulo 4, el verso número 7, nos habla acerca de la paz de Dios, porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo fue que el apóstol dijo esta palabra? Cuando ellos, hermanos, daban aún más que sus fuerzas. Ahí, cuando ellos, hermanos, hacían las cosas por fe, no por vista. Cuando ellos decían, Señor, no lo tengo, pero lo creo. Y ellos vivían situaciones difíciles también. Pero ¿saben qué? Él le dijo, la paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo nos angustia. Lo que estamos escuchando en los medios nos inquieta. Pero Dios dice, a pesar de todo eso, yo te he dado ese don de la paz. Porque va sobre todo entendimiento. Si el mundo te dice que el mundo gira atrás, Dios te dice que el mundo gira recto y usted sígale al Señor. Vaya con él confiado, porque el Señor nos quiere aquí. El Señor está todavía con nosotros en este año y va a agarrarnos de la mano para poder comenzar otro año nuevo. Y no vamos en una dirección sin ver, porque Él es nuestra guía, Él es todo en nosotros y nosotros vamos confiados porque Él está ahí, hermanos. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? La oración fuerte de Judas es que la paz se multiplique en nuestra vida. Oh, Señor. Entre más problemas, más multiplícame, Señor, la paz. Para que yo esté confiado, agarrado bien de esas malceras, agarrado, Señor, de ti, para no caer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuélvase a Judas, quiero decir. Capítulo, hermanos, 1, el verso número 20. Gloria a Dios. Dice el Señor su palabra. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Él no estaba inventándose esta oración. El Espíritu de Dios le dio estas tres palabras, porque es necesario
ver nuestra condición delante de Dios. Y si nuestra condición ahorita está que estamos viendo que nos estamos alejando, Señor, yo no quiero estar en tu misericordia, yo quiero estar en tu gracia otra vez. Yo quiero ser contado como un hijo. Aleluya. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, es santa porque estamos apartados. Y luego dice que debemos orar en el Espíritu. El Señor nos está dando síntomas de lo que vivimos. Y el Señor nos conoce. Hermanos, agarrémonos y creámosle al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A través de los conflictos va a llegar una respuesta. Hay muchos maestros que te dicen, ven, ora, háblanos, vamos a orar por ti y todo te va a salir bien. Y el problema es que no pasa nada, ni va a pasar nada, porque Dios no cumple antojos ni caprichos. Dios, si te manda un proceso, hasta que lo acabes, mijo. Dios, si te manda una prueba, hasta que la acabes, mijo. Solamente tienes que exclamar, bástate mi gracia. Amén. Porque el Señor se quiere perfeccionar en su debilidad. Ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde viene la tercera área, que es el amor del Señor. El amor es un atributo de Dios. Amén. Dios es amor. También es misericordia. También es compasión. Y a través de sus atributos es que Él nos da la gracia de Dios. El amor de Dios abarca a toda la humanidad. No deja a nadie fuera. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios ama, hermanos, la obediencia. Dios ama al esforzado. Dios está amando constantemente. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros vemos que Dios, hermanos, tiene un sentimiento puro? Pero cuando Dios nos da de su amor, ¿qué hace el pueblo? Abusa. Retrocédase conmigo al libro de los Éxodos y manténgame Judas siempre ahí. Váyase a Éxodo capítulo 33. Voy a leer del verso 17 al 19. ¿Ven? Éxodo 33, del 17 al 19. Aquí hay una invitación. Subamos al monte y adoremos. ¿Ven? Ahora bien, es importante entender que el amor de Dios va sobre todas las cosas. El amor de Dios va sobre todas las cosas. Y que quede claro esta bendición que vamos a leer para que entendamos que no es porque me llamo Luis Ruiz o te llames como te llames y no te va a pasar nada. Sansón también pensó que no le iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenía el amor de Dios. Pero pasó. Dice el Señor en su palabra, verso 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en eso. La gracia de Dios, hermano, mueve la mano. Porque en la gracia está la fe. Y fíjese que todo lo que contiene la gracia de Dios. Aleluya. La salvación, la fe, las arras, todo. Y dice, tu obediencia me ha llamado la atención y he hallado gracia en tus ojos. Y te he conocido por tu nombre. ¿Ven?
Qué lindo es que Dios hoy nos recorra y nos pueda decir eso. ¿Sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Lupe? He hallado gracia este año. Grande. Qué bonito que el Señor nos corone de sus favores y de sus misericordias. Que nos diga eso. Pero ¿qué más dice aquí? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahora bien, este es el punto. Cuando Dios en su amor te extiende la mano, te puede alargar el tiempo de tu vida para que te salves y entres a la gracia. No por lo que tú eres, no por lo que tú eres. Y aquí le aclara a Moisés y le dice, mi atributo que es el amor puede hacer que el más perdido le extienda su vida para que alcance la misericordia y un día la gracia. Y dice aquí la palabra, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Escuche bien, la misericordia y la clemencia son casos que Dios decide, pero la gracia es para siempre. Estamos en su gracia. No vamos a oír esas palabras de Dios. No vamos a ir a ver si yo tengo misericordia de ti. Te dejo vivir. Si yo tengo misericordia de ti, vas a hacer esto. Cuando somos hijos de Dios, no por nosotros, por su gracia, Dios no nos deja. Dios nos ama de esa manera. Y a Moisés le tuvo que decir esto, ¿sabe por qué? Porque lo estaba preparando. Porque él conocía ese pueblo que escogió, que le iba a fallar, que le iba a dar la espalda, que le iba, hermanos, a traicionar, que lo iba a dejar, pero él lo escogió por amor. Así como el hijo pródigo, así es el Padre. Espera que llegue, pero puede ser que ese hijo nunca llegue. Tendré misericordia, que yo tenga misericordia. Muchas cosas pasaron en el pueblo de Israel. Una por blasfemar tanto. Les cayó una plaga de serpiente venenosa. Y aquel que tuviera fe y viera esa serpiente, iba a ser salvo. Y muchos no creían. Todavía Dios, pero no por eso vamos a estar en esa situación. A Israel se le hizo bien fácil. Dios nos ama. Somos su pueblo. Pero llegó un día en que nadie entró a la tierra prometida. Solo aquel, Josué y Caleb, que decidieron ir en pos de él, por cuanto tenían en ellos otros hijos. Dios es claro. Dios no está hablando por hablar. Dios es real. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice
la palabra del Señor, verso 20. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Qué privilegio que tienen los hijos de Dios. Pero el pueblo de Dios no le dijo eso. Simplemente le dijo, tendré misericordia de tu y seré clemente. ¿Qué lección le dio el padre a Jonás? ¿Cómo yo voy a destruir a Nínive si no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? Pero va a llegar un día que el amor del Señor no va a poder hacer mucho si tú no vienes a la gracia. Acuérdese que gracia es fruto de la misericordia. ¿Y qué es amor? Misericordia. Pero hoy lo hemos dividido como es, hermano, para que veamos. No te confundas. Dios tiene un sistema ya real. Entonces, es algo profundo y es algo tremendo. Usted ni yo podemos evitar que Dios nos ame. Por más que usted le rechace, por más que usted no le busque, la naturaleza de Dios es amar. Usted ni yo podemos evitar que el sol brille, aunque le guste o no le guste. ¿Ven? Dios lo hizo por amor. No podemos evitar eso. Y hay varios tipos de sombrillas en nuestras vidas. Cuando no queremos que el sol de justicia nos alumbre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos ponemos paraguas, sombrillas, para taparnos, porque no queremos su luz. ¿Okay? Y entonces, mucha gente no quiere experimentar el amor de Dios, lo rechaza. Rechaza su misericordia, rechaza su gracia. ¿Y qué más? Esa resistencia a su voluntad es producto del pecado en su vida. Y cuando nosotros hay pecado escondido y no confesamos a Dios, nosotros nos estancamos. Por eso es importante venir al Señor. Y venir al Señor en serio, porque Él es santo, Él es recto y Él es justo. Amén. Sencillamente no podemos nosotros entender más así, porque no se puede abrir las puertas del cielo de par en par sin que en nuestra vida haya gracia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino no podemos nosotros rechazar al fruto del amor de Dios. Porque si la iglesia rechaza estar en su gracia y prefiere vivir como el pueblo de Israel por su amor, que es su misericordia, el Señor tiene palabras para mí. Yo voy a tener misericordia del que voy a tener misericordia. Y voy a ser clemente del que yo quiera. Yo no quiero estar. No es la posición de un cristiano. No es la posición que Dios nos quiere. Eso es entre tú y Dios. Hermanos, la oración de Judas no es una oración cualquiera. Es una oración de decisión. Esta oración es la que la iglesia necesita hacer todos los días. Y tú la estás preparando.
porque el Señor, hermano, viene y viene por su iglesia. ¿Ok? Voy terminando, hermano. Aleluya. Dice que esa gracia va a ser multiplicada. Hermano, si yo estoy en esa actitud, sí, hermano, pídale al Señor que se multiplique la gracia de Dios. Si yo estoy falto, pídale al Señor que se multiplique la misericordia. Pero yo quiero que entienda que a la altura de donde nosotros hemos caído, el Señor está listo para sacar, porque Él tiene el poder para hacer. Porque Él no puede, hermano, mentir. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Dios usa el impío para bendecir a sus hijos. En el tiempo de Daniel pasó un milagro grande. Hubo un edicto del rey allá en Daniel 6, capítulo 25 y 26. Ese fue el rey Darío, el cual pronunció estas palabras. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra y dijo, paz sea multiplicada. Quiere decir que donde vean un judío, ahí voy a estar yo. Y donde vean un judío, debe de vivir. Dios, no importa dónde vivas, está diciendo, iglesia, paz sea multiplicada. Amor sea multiplicado. Misericordia sea multiplicada. Gracia sea multiplicada. Y dice el verso 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también tiemblen ante la presencia de Dios, el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin, pero a la cual, ¿verdad? Nosotros debemos de entender. Si un hombre profano pudo entenderlo, es porque el Padre le tuvo misericordia. Y a través de esa misericordia, Él vio la gracia de Dios. Nosotros hemos visto tantas cosas, hermanos, en el Señor, que no podemos decir que no le conocemos. Una cosa es no saber de Él y otra cosa es no obedecer. Lo que nos puede animar en esta hora y sostener es tener en nosotros abundante misericordia para que llegue la gracia, paz y amor de Dios sobre nuestra vida. Porque nuestro conocimiento es muy limitado, pero a pesar de eso, Dios nos revela su voluntad. Debemos nosotros seguir haciendo el bien. Por lo tanto, necesitamos seguir este ejemplo de la oración de Judas para que los unos y los otros, hermanos, Dios nos haga florecer y estar en victoria. Este es un buen día para comenzar a declarar esta oración. Vamos ahora. Buen Dios y Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza que me has permitido, Señor, traer esta palabra tan necesaria en estos tiempos de decadencia espiritual. Pero que tú, Señor, nos revelas que ya no es el tiempo de estar buscando tu misericordia,
Ya es el tiempo de afirmarnos en nuestros caminos y caminar, Señor, para llegar a ser a la estatura de un varón perfecto que tú deseas que sea. Gracias, Señor, por tu palabra, porque me exhortas, me ayudas, me enseñas. Y me estás quitando, Señor, todo lo que estorba, porque tú sabes, Señor, los tiempos. Bendito pues y alabado sea tu nombre. Amén y amén.